Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 24. Hechos 18, versículo 24. Ahí dice: Apolos predica en Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Padre celestial, gracias por la palabra que viene a tiempo a nuestros corazones. Señor, que esta palabra edifique, motive a tu pueblo y lo prepare para lo que está por venir de parte tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La conferencia de este tiempo, en esta convención, es un nuevo comienzo. A todos nosotros nos trae como mucho ánimo, definitivamente, escuchar que se puede comenzar otra vez. Y se ha estado hablando mucho acerca de comenzar otra vez en la familia, de comenzar en las diferentes áreas de la vida, pero hoy quiero hablar de algo nuevo que viene en el ministerio. Creo que una confirmación de que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón es que deseamos servirle. Cuando yo me encontré con Jesucristo, lo primero que anhelé fue ser como el pastor César. Yo conocí del Señor en una célula donde el líder de esa célula era el pastor César Castellanos. Y desde que conocí al Señor, yo no le anhelé ser un predicador. Pero por supuesto que uno quiere ser un predicador fructífero, un predicador efectivo. ¿Cuántos quieren sentirse efectivos en el ministerio?
Ahora, si usted es un verdadero creyente, usted va a anhelar el ministerio, ¿sí? Usted no va a esperar nada para comenzar a servir al Señor. Va a querer hacerlo. La Biblia dice que tan pronto Pablo se encontró con Jesucristo, enseguida predicaba a Jesucristo. Claro, nosotros anhelamos que los primeros en conocer del Señor y entregarse sean nuestros familiares, pero no podemos esperar hasta que ellos se entreguen para empezar a servir al Señor. Uno le sirve al Señor, es como una señal de que realmente se ha encontrado con Él, ¿sí? Y por supuesto tener muy en cuenta esa gran prioridad que es la familia, que le conozcan y que le sirvan al Señor también. Ahora, aquí en esta historia del libro de los Hechos encontramos a un hombre llamado Apolos. Y este hombre era un hombre intelectual. Dice acá: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido del camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, él no tenía todo. ¿Qué era lo que tenía? Era intelectual. Un judío que se había preparado en la Universidad de Alejandría, una de las universidades más prestigiosas de su tiempo. Era un hombre teólogo con mucha sabiduría, un hombre intelectual que amaba a Dios y se esforzaba por predicar de Dios a las gentes. Pero Aquila y Priscila, que eran gente llena del Espíritu Santo, vieron que algo le faltaba a Apolos. Algo le falta, pues tiene unas ganas de predicar y tan fervoroso y tan esforzado, y se preparó en la mejor universidad intelectual, pero algo le falta a este. Haciendo un balance de cómo nos fue el año pasado, pues tuvimos un balance positivo, bueno, pero no como lo que uno hubiera querido realmente, que se multiplicaran más. Ok, Dios nos bendijo tanto, pero me puse a analizar y dije: algo le falta a los discípulos. Tal vez no a todos, pero algo falta a esta gente. Son tan buenos, tan esforzados, trabajadores, pero algo les falta. Y cuando yo me encontré con esta parte de la Biblia, Dios habló fuertemente a mi corazón, y de ahí estudié el tema que lo quise llamar tiempo de transición. Ahora, el tiempo de transición es pasar de un nivel a otro, pasar de la monotonía a algo nuevo, pero hay como una transición. ¿Cuántos saben que Dios hace nuevas todas las cosas en este año? Yo soy un convencido de que lo mejor está por venir, pero algo le faltaba a Apolos. Ahora, cuando Dios creó a Adán, le quiso brindar lo mejor de lo mejor. Es más, duró preparando el ambiente donde iba a vivir Adán 5 días. De los 7 días de la creación, uno descansó, el otro fue cuando creó al hombre, pero 5 días anteriores fue preparando el ambiente para que el hombre estuviera bien y nada le faltara.
Sin embargo, después de que creó al hombre, Dios se quedó mirando al hombre y dijo: algo le falta al hombre. ¿Qué fue cuando dijo? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí? No es bueno. Le haré una ayuda idónea. Y bueno, cuando el Señor creó a la mujer y se la presentó a Adán, yo creo que lo primero que Adán pensó, dijo: esta no es un animal, es diferente, ¿verdad? Es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es como yo, aunque tiene sus diferencias. Pero lo que vemos es que el Señor vio que el hombre estaba como incompleto sin la mujer, ¿sí? Y quiso dejar al hombre completamente feliz. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús dijo: me voy, pero no los dejaré huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que Aquila y Priscila notaron en este predicador esforzado? Algo le falta. Este hombre está entusiasmado, pero está necesitado. Algo le está faltando a Apolos. ¿Sabe cuál es la situación de Apolos? Porque dice que solo conocía el bautismo de Juan. Sin embargo, predicaba el camino del Señor. O sea, él sabía de arrepentimiento. Es tan importante. Pero había escuchado de Jesús, pero quizás Apolos no había tenido una experiencia personal con Jesús, ni mucho menos sabía del bautismo en el Espíritu Santo. O sea, es como el cristianismo incompleto. Algo le falta a Adán, algo le falta a este discípulo. ¿Sí? Ok. Entonces, más adelante, Pablo va a visitar, o sea, Aquila y Priscila instruyen en el camino, porque la vida cristiana es como un camino, ¿sí? Que significa progreso, acción, no es estar quieto. Entonces lo preparan mejor. Yo creo que Apolos ahí sí tuvo un verdadero encuentro, y quizás pudo decir como Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Qué importante es esto. Entonces envían a Apolos a Acaya, y fue de gran provecho para los discípulos. Y Pablo vino a Éfeso y conoció a los discípulos de Apolos, a los que él le había predicado. Y fue cuando él les hizo la pregunta: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué respondieron ellos? Ellos sí habían creído. Ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Inmediatamente Pablo entró a ministrar a estas personas, y nos podemos dar cuenta que los discípulos no van más allá de su líder. Su líder había sido Apolos. Él estaba como incompleto, algo le faltaba. Aquila y Priscila se dieron cuenta, lo ministraron, pero sus discípulos estaban en la misma situación. Ahora, miremos nosotros, para el tiempo nuevo que está por venir, un nuevo derramamiento del Espíritu. Amén. Ok, necesitamos prepararnos. Allá Aquila y Priscila fueron usados para entrenar y preparar mejor a Apolos, y Pablo se encargó de ministrar a los discípulos de Éfeso, que primeramente habían sido discípulos de Apolos. Más adelante, el apóstol escribe a los efesios, a ellos mismos, y
Dice en el capítulo 1, en el verso 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, Pablo empezó a orar por los discípulos de Éfeso. ¿Y qué pedía? No ceso de orar por ustedes para que Dios les dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, para que ellos conozcan la herencia en los santos, la esperanza a la que fueron llamados, y la supereminente grandeza del poder que vive en ellos, el cual estuvo primeramente en Jesucristo. Entonces, Pablo ora para que esos discípulos reciban más completamente lo que necesitaban. Señor, dales revelación a estos discípulos. Algo les falta. Dales revelación, dales sabiduría, revelación en el conocimiento de Jesucristo. Y en la misma carta a los Efesios, el apóstol Pablo habla acerca de la importancia de preparar a los santos para la obra del ministerio. Acuérdense, estamos mirando personas con mucho entusiasmo, ¿sí?, esforzados, hablando de Dios, pero que les hace falta algo. Quizás así son muchos de nuestros discípulos. Tienen las ganas, tienen algo de conocimiento, pero necesitamos orar por ellos, porque algo más les quiere ser dado. Y necesitamos, además de orar, prepararlos. En Efesios capítulo 4, verso 11 dice: y Él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, aparte de entrar a orar por ellos, ¿cuántos aquí quieren dar más fruto, ver multiplicados sus ministerios? Estoy hablándole a gente que ama servirle a Dios, a gente que quiere ser usada por Dios, ¿ok? Ahora, ¿qué hay que hacer? Entrar a orar específicamente por ellos, que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero es necesario que ellos sean preparados para el ministerio. Es necesario, para eso Dios ha levantado ministros, apóstoles, pastores y maestros, para que los edifiquen. ¿Y hasta cuándo hay que prepararlos? Les pone una exigencia bastante alta, hasta que ellos crezcan a la estatura de un varón perfecto, a la medida de Jesucristo. O sea, la exigencia es de alto nivel. Entonces, aunque ya han recibido alguna preparación, quizás fueron a encuentros, han sido ministrados, habla de seguirlos preparando para esta nueva unción que está a punto de venir. Una unción nueva está a punto de venir. Dije, una nueva unción está a punto de venir. ¿Cuántos la quieren recibir? Ok, ahora, en esta misma carta no habla solamente de la necesidad de orar por ellos y de prepararlos a los santos para que hagan la obra del ministerio, sino que allí dijo algo en Efesios 5, 18, dijo: no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Fíjese cómo está pendiente el apóstol de los discípulos de Éfeso. Cuánto se interesó por ellos cuando conoció a los discípulos de Apolos. ¿Recibiste el bautismo del Espíritu Santo cuando creíste? No, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo.
Y entonces tuvieron que ser bautizados en el nombre de Jesús. Y después dice la Biblia que Pablo les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Muy importante. Ahora, hay una palabra que me ha llamado mucho la atención para este tiempo. En Joel capítulo 2 verso 28 existe una palabra que es después de esto. Y cuando uno se pone a estudiar todo el libro, está hablando de que viene un derramamiento del Espíritu Santo, un derramamiento en los posteros tiempos. Ahora, yo estoy creyendo que estos son los posteros tiempos. Ahora, no sé, yo me puse a pensar si será que cuando uno ya se acerca a los 60 años ya empieza a pensar en esta clase de predicaciones, ¿no? Cristo viene, falta poco tiempo. Pero no, según lo que el Espíritu está hablando al mundo entero, es que son finales, tiempos finales. Y para estos tiempos finales dice: después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Bueno, después de esto, ¿después de qué? Cuando uno lee todo el libro de Joel, es después del genuino arrepentimiento. Hermano, es muy posible que uno diga: bueno, ¿por qué este discípulo no da fruto? ¿Sí? Si se le ha ministrado y ha ido a encuentro, a escuela, a capacitación, destino, todo esto. Pero algunos ministran sin tener un genuino arrepentimiento. Puede ser en una área de la vida. Estuve estudiando Primera de Samuel. En el tiempo de Samuel hubo una guerra entre los israelitas y los filisteos. Y los israelitas perdieron 4,000 soldados y les ganaron la batalla. El pueblo de Dios perdió. Entonces se reunieron, se esforzaron nuevamente y dijeron: vamos a llevar el arca de la presencia de Dios. Vamos a enfrentar otra vez a los enemigos y llevamos el arca donde se manifiesta la presencia de Dios. Entonces yo creo que llevando el arca, ahí sí ganamos la guerra. Pero es que Dios no está limitado a un mueble. Ellos no estaban viviendo una vida agradable delante de Dios. Y en el segundo intento de guerra perdieron 30,000 soldados. O sea, les fue peor. Les fue peor. Y en esta oportunidad fue algo tremendo porque un guerrero se esforzó por venir a traer la noticia. Elí, el sacerdote, estaba esperando, que ya era un hombre viejo de unos 100 años, alto, corpulento, gordo, pesado, y estaba esperando a ver quién había ganado la guerra. Y le trajeron la mala noticia: han derrotado a Israel, han matado 30 guerreros, murieron sus 2 hijos en la batalla, el arca de la presencia de Dios se la robaron. Y el hombre le dio tan duro que en el asiento donde estaba sentado se fue para atrás y cayó allá con lo pesado que era y se esnucó. Y la nuera estaba por dar a luz un hijo y escuchó que habían matado al marido, que se acabó de morir su suegro, que habían ganado la guerra, y ella murió teniendo el bebé. ¿Qué podemos ver ahí? Les iba de mal en peor, todo era mala noticia, pérdidas, muertes, los hijos del sacerdote, el mismo sacerdote, la nuera, todo. ¿Por qué tan mal? Entonces se levanta el sacerdote o el juez de ese tiempo, que era Samuel, y los reunió y les dijo: ustedes se tienen que arrepentir si no quieren ser perdedores. Se tienen que arrepentir. Y ellos dijeron: Samuel, ora por nosotros. Dijo: no, primero necesito que se arrepientan. Y dice la Biblia que ellos se arrepintieron con oración, con ayuno. Fue un genuino arrepentimiento. Entonces
el profeta Samuel oró por ellos, y cuando se volvieron a enfrentar por tercera vez con los filisteos, dice que tronó Jehová desde lo alto y les dio la completa victoria. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Después de un genuino arrepentimiento. Hermano, ¿cuántas veces me tengo que arrepentir? Uno dice, pues yo me arrepentí cuando recibí a Jesucristo en mi corazón. Pero yo le digo, yo me he arrepentido muchas veces más después de que recibí a Jesucristo en mi corazón que esa primera vez. ¿Por qué? Porque cuando yo recibí a Cristo, empecé a estudiar la palabra de Dios, y ahí me daba cuenta de que había una cosa de la cual yo no me había arrepentido. Al principio no, porque ni sabía que era pecado. Y en la medida que uno va leyendo la palabra, se sigue repitiendo, se sigue perfeccionando. La Biblia dice que perfeccionemos la santidad en el temor de Jehová. Entonces dice, después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora, hablando de la llenura del Espíritu Santo, quiero hacer un paralelo entre la vida de Saúl y David. En un pasaje se encuentra esta palabra: y el Espíritu Santo vino sobre David. Y el siguiente versículo dice: y el Espíritu Santo se apartó de Saúl. Entonces, el paralelo es entre la vida de Saúl, un hombre sin el Espíritu, y David, un hombre con el Espíritu. Tan pronto el Espíritu abandonó a Saúl, este hombre empezó a vivir en la carne y fue esclavo de todos los pecados. El pecado volvió a tener dominio sobre él. Lo grave de estar sin el Espíritu. Pero el Espíritu había venido sobre David, y este era un hombre de carácter, tanto que respetaba a sus autoridades, que cuando pudo matar a Saúl no lo hizo. Tenía carácter y además tenía el poder de un guerrero cuando enfrentaba sus batallas, cuando enfrentó a Goliat, pero era por la unción del Espíritu. Nosotros, mirando en el libro de los Hechos, podemos mirar que Pablo era un hombre lleno del Espíritu. Ahí cuando les dice, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, ahí vamos a ver a un Pablo lleno del Espíritu. ¿Por qué era tan importante ser lleno del Espíritu? Éfeso no era una ciudad fácil, como de pronto no son fáciles las ciudades y los lugares donde nosotros habitamos. Algunos decían que era la ciudad de los delincuentes, la ciudad de idolatría. Diana de los Efesios, Artemisa, era la diosa, era el ídolo abominable, y todos los ladrones y los malos, si lograban estar cerca del templo de la diosa, no le podían hacer nada. Había como esa ley. Por eso se decía que Éfeso era lugar de delincuentes, lugar de idolatría, y abundaba la superstición. Porque al final del capítulo usted se da cuenta que los que tenían libros de magia empezaron a quemarlos porque se habían convertido al Señor. Ciudad de delincuentes, ciudad idolátrica, ciudad de superstición, de brujería. No se podía ser discípulo sin el Espíritu Santo. Era como enviar a un soldado a la guerra desarmado, sin entrenamiento alguno. Se necesita en estos tiempos también, como en Éfeso, discípulos llenos de Dios, llenos de fe y del Espíritu Santo. Dice en el versículo 11 del capítulo 19: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Ahí se demuestra cómo Pablo era lleno del Espíritu Santo. Querida iglesia, estamos en un tiempo de transición.
Estamos como en Hechos 1 a punto de pasar a Hechos 2. Esa es la verdad. ¿Qué pasaba en Hechos 1? Estaba la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Solo era la promesa. Pero la gente tenía expectativa en su corazón. Así como en esta convención, un nuevo comienzo, tenemos expectativa de un gran derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos expectativa. Es un nuevo comienzo, un nuevo toque de Dios. No vamos a quedar en las mismas fuerzas. Algo grande está por suceder. Y ellos intensificaron su oración. Ellos se perdonaron, le dieron crédito a la unidad, todo preparándose para cuando fueran llenos del Espíritu Santo. Muy importante. Ahora, imagínense que el Espíritu Santo siempre ha venido sobre algunos hombres en la Biblia, sobre David, sobre Samuel, también sobre Esteban en el Nuevo Testamento, en la historia sobre John Wesley, sobre Spurgeon, sobre Kathryn Kuhlman, y vemos como que de vez en cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona y le usa poderosamente, y después se acaba el asunto, el avivamiento. Pero lo que parece que viene, lo que estoy creyendo y lo que muchos estamos percibiendo es que el derramamiento del Espíritu Santo que está a punto de venir sobre la iglesia de Jesucristo será un derramamiento sin precedentes. Imagínense, ya no será un Pedro, sino miles de Pedros en la ciudad de Bogotá, alabado sea el Señor, haciendo milagros extraordinarios en las cuadras, en las manzanas. ¿Cuántos creen que viene un poderoso mover? Diga: yo creo. Ahora, esto ha venido con mucha fuerza a mi corazón. Entonces, si ministramos debidamente a los discípulos, entonces ellos van a estar preparados. ¿Qué pasó con el predicador John Wesley de la antigüedad? Un hombre que vino de Europa a ministrar, a predicar a los amerindios aquí en América, los primeros indígenas de Norteamérica. Y él se esforzaba por predicar y veía algún resultado. Pero cuando él regresa a Europa, a su casa, él está frustrado. Y él dijo: bueno, pero yo ¿cómo predico salvación? ¿Y quién me puede salvar a mí? O sea, él estaba como Apolos, John Wesley. Se esforzaba por predicar, pero él mismo no había tenido un encuentro personal con Jesucristo. No había sido lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Podemos ver que era una situación parecida a la de Apolos. Pero después de esto, como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muy importante. Tenemos que revisar nuestras propias vidas. ¿Somos llenos del Espíritu Santo? Imagine usted todos los discípulos llenos del poder del Espíritu Santo, con milagros extraordinarios. Necesitamos revisar nuestras vidas y revisar a nuestros discípulos. Aquí, en esta misma historia, dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella ciudad desnudos y heridos. ¿Qué clase
discípulos nosotros tenemos? ¿Será que entre los discípulos habrán algunos como los Esceva? ¿Qué les faltaba a los Esceva? Convertirse. Ellos habían oído de Jesús, habían recibido de pronto alguna preparación, participaban de algunas convenciones, ¿sí?, de la iglesia, pero ellos estaban viviendo impíamente. Y nosotros tenemos que revisar, de pronto hay personas ministrando así, como los Esceva, o tal vez discípulos como Apolos, los discípulos Apolos, muy entusiasmados, han oído de Jesús, de pronto se han arrepentido como con el bautismo de Juan, sí, pero no han tenido una experiencia genuina, un encuentro real con Jesucristo. Entonces Dios está diciendo, va a venir un derramamiento de poder, pero necesitan revisar sus vidas, revisar a sus discípulos, ministrar a los Esceva, ayudar a los Apolos. También podemos tener a los discípulos Aquila, que están entrenados, que ellos ayudaron a otros. Se necesitan los Pablos que perfeccionen a los santos. Hay tres palabras muy importantes acá. Si queremos estar preparados para el nuevo mover de Dios sobre la iglesia, necesitamos estar pendientes de tres cosas. Uno, entrenar a la gente. Efesios 4:11, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, entrenarlos. Dos, equiparlos. Y el mejor equipamiento es que ellos sean llenos del Espíritu Santo, que los dones puedan empezar a manifestarse en ellos. Entrenar, equipar y activar. Entrenar, equipar y activar. Entonces, esta convención que se llama Un Nuevo Comienzo nos está hablando de cosas nuevas. Dios quiere que este año sea diferente a los años anteriores, aún diferente a los años más exitosos que hayamos podido tener antes. Dios quiere hacer milagros extraordinarios, o sea, fuera de lo común. Milagros que no se ven, sanidades asombrosas. ¿Alguien aquí está creyendo por cosas así? Hermano, si no es así, no le servimos a este mundo para nada. Nuestra predicación no va a ser exitosa. Pero Dios está diciendo, está en un momento de transición. Prepárense, vivan como en Hechos 1, con esa expectativa, orando, porque la promesa va a ser derramada de forma sobrenatural. Un gran mover se siente que viene sobre la iglesia de Jesucristo. Yo lo estoy creyendo, yo estoy orando, yo tengo felicidad. Aplauda al Señor. Yo creo que viene. Apláudale más, Señor, gracias. Apláudale más, gracias, Señor. Este aplauso significa que creemos y esperamos el derramamiento sobrenatural de tu gloria sobre los discípulos. Aplauda al Señor. Gracias, Señor. Amén. Puede ponerse en pie. Preparémonos para ese nuevo tiempo. Estamos hablando de nuevas cosas, nuevo comienzo. Levante sus brazos al Señor y vamos a orar al Señor. Mientras los músicos nos ayudan, comience a hablar con el Señor y decirle: Señor, yo creo. Viene el tiempo cuando tú respondes
las oraciones de años pasados, tanta intercesión, tantos anhelos por ti, tú tienes una respuesta, Señor. Mientras cantamos al Señor, usted va orando. Ore. Mientras ellos cantan, usted ore.